Muchos de nosotros caminamos la mitad de nuestra vida deseando pasar página, deseando deshacernos de los recuerdos, de las vivencias mal avenidas, de las pesadillas, etcétera, etcétera. Pero también nos pasamos la otra parte de esta intentando averiguar el porqué de nuestra inconsciencia, el porqué de nuestras pasiones, de nuestros instintos ocultos. Sin embargo, no todos estamos preparados para contemplarnos desde dentro. De hecho, muy pocos llegan a averiguar que, aunque no lo creamos, existe una relación inequívoca entre el mundo onírico, el de los sueños, y lo que conocemos como óbito. Es por ello que esta noche en Luces en la Oscuridad nos gustaría acercarnos al mito sobre los sueños y la muerte que desarrolló, como decimos, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Y para ayudarnos con esta tarea contamos con la ayuda del doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, pues en primer lugar, y para entender mejor cómo entiende Jung los sueños y la muerte, Isaac, me gustaría que nos explicaras cómo definía este psiquiatra el inconsciente humano. ¿A qué nos estamos refiriendo? Para empezar, él fue el que desarrolló, se puede decir un poco más ampliamente, el concepto de inconsciente. Porque aunque con Freud habían algunos elementos y había habido algunos otros autores que habían aportado, vamos a decir que Jung es el que le da más amplitud, desarrolla más toda la estructura del concepto inconsciente. Inconsciente personal, tenemos que hablar que hay dos, inconsciente personal y el inconsciente colectivo. O sea, el personal es la estructura donde los arquetipos vienen siendo los patrones de conducta, de energía, que en un principio le dio unos aspectos más instintivos, pero después tuvieron otros elementos más enriquecedores, se encuentran. Por ejemplo, uno de los grandes arquetipos y uno de los más presentes en nuestra vida es la sombra, ¿no? El aspecto oscuro de nuestra naturaleza. Y cuando se habla del inconsciente colectivo, Jung desarrolló toda una hipótesis que abarcó muchísimos campos. Él sostenía que el inconsciente colectivo lo compartimos todos los humanos, a nivel humanidad, no solamente a nivel comunidad. Quizá ahí se nota más porque es donde están todos los elementos que heredamos del pasado de nuestros pueblos, ¿no? De las costumbres, los rituales, las fiestas, que están muy presentes en la vida de las comunidades. Y ese inconsciente colectivo, donde se encuentran los grandes mitos que sostienen nuestra naturaleza, nos sostienen como pueblos, es lo que él, vamos a decir, innovó. O sea, es una aportación muy interesante en el campo de la psicología profunda. Cuando digo profunda, es lo que Jung le llamaba el alma, la profundidad. El alma es profunda, es aquello que está... si tú quieres conocer algo, tienes que ver el lado oscuro de ese algo. No lo puedes conocer simplemente por lo que tus sentidos te muestran. Es como nosotros. Tú y yo mostramos un aspecto, ¿no? Mostramos la personalidad, la persona, la máscara. A la luz de la conciencia perceptiva de los sentidos, pues piensa cuando conoces a alguien que ese alguien es así como lo ves. En realidad es una parte y no es la más importante, ¿no? Está guardando muchas cosas tras de ello. Entonces hay que ir a esa parte oscura, a esa parte oculta. Y aquí es donde se engancha el concepto de sueño, la simbología de los sueños. El alma se alimenta de esos símbolos, de nuestras experiencias diurnas. Por eso los sueños y la muerte están muy ligados, ¿no? Él asumía, como también asume el neojungiano James Hillman y otros autores como Barbara Hannan, Edward Elginger y otros autores, de que el sueño está ligado a la experiencia de la muerte. El sueño tiene una serie de elementos interesantes, sobre todo está lleno de símbolos. Y los símbolos son el elemento que nos comunica con esa profundidad que llamamos alma, con nuestra esencia, con nuestra verdad interior. Por eso él asumía, dice que el mundo de los sueños y el mundo del más allá están conectados. Y lo que nos conecta a la vida diurna, a la vida que aparentemente tú y yo hacemos cada día, cada noche estamos del otro lado. Habría que hacer ciertas distinciones entre ciertos sueños que son producto de, por ejemplo, de una cena muy fuerte o de alguna experiencia diurna complicada en el trabajo. Estos sueños más bien son sobrantes de experiencias que no tienen tanto impacto. Él se refería casi siempre a los sueños verdaderos, a los sueños que tenían esos elementos arquetípicos, los que sí estaban diciéndonos, esta noche has estado del lado del otro mundo, del Hades, del más allá. Entonces, por lo que dices, Isaac, doctor Jaulí, en realidad el hombre, en vez de pensar en cómo va a morir, piensa
piensa en cómo será su vida tras la muerte. Eso. O sea, tú y yo ensayamos cada noche nuestra vida, el más allá. Lo que no valoramos es cuando despertamos, decimos, fue un sueño, no tiene importancia. Y al contrario, es más probable, yo diría, no es probable, es seguro que es más real ese sueño en nuestra vida, desde el punto de vista, desde la psique, estoy hablando de la psique, que nuestras aparentes experiencias diurnas que tenemos en el día. Claro, porque según Jung, entonces todo lo que soñamos es en realidad lo que nos gustaría hacer y lo que queremos. Sí, y además digerimos. Tú, por ejemplo, tienes todo un día de trabajo acá en la radio, ves a mucha gente, experimentas con mucha gente, discutes, tienes temas, etcétera. Uh-huh. Y en la noche te tiras un sueño en que aparentemente varios personajes con los que trataste aparecen. Y tú tienes ahí una serie de elementos que pueden ser un poco fuera de lo común, pero de alguna manera estás tú como asimilando la experiencia. El sueño es también un proceso de asimilar la experiencia diurna. El alma vive de las experiencias. O sea, nuestra alma se alimenta de lo que tú y yo hacemos cada día. Ella nos necesita porque experimenta a través de nosotros. Fíjate qué bueno lo que estás diciendo, porque voy a desvelarte un secreto a todas luces, claro, porque imagínate un secreto a través de la radio. Cuando estaba en la universidad y había alguna materia que era dura, y eso lo vengo haciendo incluso desde el instituto, para que te hagas una idea. Yo no sé, supongo que más de uno, yo no sé, hasta incluso tu persona lo habrá hecho alguna vez, pero al menos yo sí que lo he hecho. Yo me grababa alguna que otra lección en aquellas cintas cassettes antiguas, largas, de 120, de 180, ahí estaba todo el discurso. Y me las ponía cuando me iba a dormir. Y me dormía con aquellas cintas que me hablaban al oído. Eso es una técnica muy especial. ¿Sí? Sí. Pues es curioso porque yo me acordaba de todo lo que había escuchado incluso en ese duermevela, ¿no? Sí, porque tu conciencia, vamos a decir que la conciencia de la personalidad descansa. Tenemos que recordar, como decía Madame Blavatsky, que cuando la personalidad duerme, el verdadero hombre, el hombre eterno, despierta. Porque cuando nosotros estamos despiertos, él duerme. Entonces, ahí hay una conexión directa de ese hombre verdadero que está en nosotros con nuestro cerebro físico. Entonces, cuando tú pones el cassette, tu personalidad diurna está dormida, pero tu conexión está establecida y el hombre interior está despierto, pues todo lo que estés grabando, todo lo que estés escuchando, queda como grabado, queda como plasmado y probablemente adquieras tú hasta cierto conocimiento. Yo me he enterado de varias técnicas que existen para el estudio utilizando este medio que tú hiciste y que aparentemente puede ser algo interesante desde varios puntos de vista, pero que ahora parece que lo han adaptado a técnicas, ¿sí? Uh-huh. La utilizan. Tú puedes estar aprendiendo ciertas cosas. Es obvio, no va a haber tanto descanso, porque la conexión está establecida y la información seguirá entrando. Pero ¿sí? Fíjate, porque muchas personas que nos pueden estar escuchando, que a lo mejor después de comer se sientan en un día de descanso, un sábado, un domingo, después de comer se sientan en el sofá, en el sillón, miran la tele o se ponen, pues no sé, un canal de estos tranquilos, ¿no? Es curioso porque estoy seguro que si algunas de esas personas que nos están escuchando se han quedado dormidos viendo, entre comillas, escuchando en ese duermevela ese programa, luego seguramente podrán recordar cosas que ni tan siquiera ellos se han percatado en aquel momento y les vendrá la luz. Tú lo has dicho, Pedro, debe ser un duermevela, porque si la persona se va al sueño profundo no se va a acordar. Evidentemente. Porque tenemos que darnos cuenta que durante la noche pasamos por varias fases, el sueño REM y después otra serie de sueños menos profundos hasta que entramos al sueño duermevela, que el que tú comentas, que estamos en el mundo onírico y en esto. O sea, ni estamos allá completamente, ni estamos acá. Lo que está claro entonces, Isaac, doctor Joly, es que es necesario sumergirse en esos rincones más oscuros de nuestro inconsciente para entender a nuestra propia consciencia. Eso es primordial. Es que mira, si el ser humano no se conoce, y eso se repite constantemente en casi todas las grandes escuelas de índole espiritual, en las tradiciones religiosas, de todos los tiempos y en todos los pueblos, si tú no te conoces, verdaderamente no puedes iniciar ese proceso de transformación, de mutación, de metamorfosis que tú y yo y mucha gente estamos deseando llevar a cabo en un momento dado, ¿no? Y es que, por ejemplo, así lo especifican algunos de los relatos literarios históricos o religiosos más importantes de todos los tiempos. Me refiero, por ejemplo, a la Odisea de Homero, la Metamorfosis de Ovidio o el mito de las Hades de Platón, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto el mundo de la muerte, que no del sufrimiento, puede abrirnos las puertas a ese mundo instintivo que en ocasiones domina al hombre? Mira, es obvio que hay tabúes en nuestra sociedad que impiden que las personas se abran de una manera relajada al tema de la muerte. El doctor Jung decía, cuando estés envejeciendo tienes que tener un mito sobre la muerte y debes tratar de tener interés en el tema porque tu momento
no es que vaya a llegar ya, pero tienes que prepararte. La preparación es muy importante, no solamente porque tarde o temprano sea el fin de nuestra naturaleza y ningún ser humano puede evitarlo, por lo menos hasta este momento, sino que estamos en contacto con lo más rico y profundo de nosotros. El hecho de encarar la experiencia de acercarte a la muerte, de tener un mito, por ejemplo, tener un mito significa tener una leyenda de lo que puede ocurrir después, una historia, una enseñanza. Todas las tradiciones religiosas te dicen, bueno, después de la muerte va a pasar esto y el otro, vas a entrar en esos estados. Para muchos es ficción, para muchos dicen todo se acaba cuando viene el último latido. Lamentablemente, el juego está en que como nadie ha regresado, como me dijo a mí alguien, nadie puede atestiguar de que realmente ocurre. Pero yo también puedo decir, nadie me puede decir que no ocurra. O sea, el juego es que uno no pierde nada. ¿Qué pierdo con realmente interesarme? Porque si realmente no hay nada, no pasó nada. Pero si realmente hay algo, tengo un riesgo. Cuando tú no tienes un mito o una enseñanza, tú puedes caer en un estado, vamos a decir, anulado totalmente tus sentidos por haberlos cerrado. Al decir que no hay nada después de la muerte, tú pasarás totalmente inconsciente, como cuando uno cae en el sueño, en la primera fase de la inconsciencia. Y cuando tomes conciencia, estarás nuevamente en el vientre de tu madre, si hablamos de la reencarnación. Ese pasaje importantísimo para tomar toda esa riqueza. En el libro de Juan, en los Evangelios, dice Juan 24, 25, 12, dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. De momento, la mayor parte de los que leen la Biblia se quedan un poco confusos. ¿Cómo que eso del grano? ¿Y cómo que se muere y no se muere? El grano de la arena somos nosotros. Y si nosotros caemos, si cambiamos, si nos transformamos, si permitimos que toda esa riqueza que traemos por tantas experiencias que el alma estuvo sustrayendo durante nuestra vida y que han formado el famoso cuerpo pneumático para después de la muerte, no cae a la tierra y soltamos el cuerpo, el lastre que ya es, no vamos a experimentar y a enriquecernos con todo aquello que se va a convertir en talentos, porque todo lo que ya hemos hecho, como en la parábola de los talentos, van a ser habilidades nuevas que vamos a tener. La persona que se niega a cambiar, que se niega a reconocer que todo está transformándose cada instante, está perdiendo la oportunidad de crecer y de ser mejor cada día. Esta parábola tiene mucha riqueza y nos debería, como otros pasajes también, darnos ciertos tips. Somos escépticos, le tenemos miedo al concepto de la muerte, sobre todo mucho en Occidente. Quizá en algunos pueblos en América Latina y en el Oriente, pues la muerte es como algo normal. Es la consecución natural de la vida y estamos en contacto. Así te puedo decir, en contacto cada día con esa experiencia. Hades significa riqueza. O sea, hay una riqueza en esas profundidades, pero también tenemos el temor, el ego personal con el que tú y yo nos hemos identificado. Él sabe que va a terminar y él tiene terror a saber ese tema. Por eso las sociedades, las culturas, en algunos casos como la nuestra, muy materialista, ha cultivado la negación. A decir, lo único que vale es estar vivo. Claro, pero no obstante, doctor Joly, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, pensar que hay una vida más allá? Ya no hablo de conceptos religiosos ni espirituales, ¿no? Que es como una necesidad que el hombre experimenta y tiene y sostiene para poder seguir en este camino de lucha, ¿no? Y de sufrimiento. Bueno, como me tendré la recompensa en el más allá, creo en la muerte y creo en la resurrección y creo en la reencarnación y creo en todos los creos, ¿verdad? Pero eso es una falta de autoestima, es una falta de sentirse uno seguro con lo que uno tiene y con lo que hace y con sus actos, ¿no? Porque si resulta que tengo que estar esperando o tengo que hacerme de forma bucólica pues un sueño o la hipótesis de que hay una vida mucho mejor que esta, lo único que me sirve es para... ¿Un escape? Exacto. A ver, yo te lo voy a plantear así. Suponte que no tuviéramos ningún concepto de después de la muerte, que ninguna cultura, que ninguna tradición religiosa comentara el tema. Pues no hay nada, no hay información, no se sabe. Y algunos de plano dijeron, no hay nada, todo aquí se acaba en una sola oportunidad. Nuestra vida, para empezar, la vida del ego personal, sabemos que es solamente una parte de nuestra naturaleza. Que nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza creativa, la que admira la belleza, la que es bondadosa, amorosa, la que es fraternal con todos los seres, es la naturaleza superior. Y ella no pertenece a esta dimensión. Podemos abrirnos a ella si hacemos el esfuerzo por contactar con esa naturaleza. Pero ese simple hecho ya nos dice que el mundo material no es el único que hay. El simple hecho de que nos diga esto no es todo y por supuesto la conexión ya nos dice que hay otra cosa a más de esto.
filosóficamente incluso te lo puedes plantear. Vas a llegar a la conclusión de que si simplemente el hombre viviera sin ningún concepto, pensáramos que no hay nada, la vida sería tan árida y tan insoportable que quizás hace tiempo tú y yo no estaríamos acá. Yo cuando tenía 25 años entré en una crisis muy fuerte y no puedo negar que llegué a sentir deseos de suicidarme. Así te lo digo. Porque yo decía, para esto estudié, porque yo había probado todo. Tenía ya una profesión, era yo ingeniero, la primera profesión que hice. Ya tenía yo elementos económicos muy fuertes. Ya tenía las cosas que me habían dicho que era feliz. Y yo me sentí un vacío increíblemente profundo. Yo decía, no, yo no vine a esto. Entonces, fue por ahí cuando caí al fondo que me di cuenta y empecé a descubrir que había algo más, Pedro. Quizá eso fue lo que me ayudó, llegar hasta el fondo, para descubrir que no, que esto no era todo, y que había algo más, y que eso empezó a mí a sacarme de ese agujero, porque si no, yo me hubiera hundido. Bueno, a ti te sirvió, como válvula, como escape, como lo que quieras llamarlo, te sirvió, ya está bien. Y además descubrí que sí lo hay. Y yo en ese momento, pues sí, pensé que estaba mal. Incluso fui a ver a varios psiquiatras y vi varios psicólogos. Y dijeron, no, estás sano. Lo que tienes no te lo podemos explicar. Entonces, yo lo que quiero compartir con el Radio Escucha y contigo es que esto no termina, esto sigue. No me pregunten los detalles, no los puedo decir y no me atrevería a decirlos. Lo que sí te puedo decir que esto no termina y que sigue y que ahí yo no puedo mentirte. Qué lástima, Isaac, que yo estoy de acuerdo contigo que esto sigue, ¿no? Pero qué pena que pensemos eso, que sigue sin tener una recuperación de lo que hicimos que no tendremos un recuerdo de esa víspera. Pero no te preocupes por eso. Sí me preocupa en una cosa, me preocupa que si yo no tengo un recordatorio en una vida posterior de lo que hice en la vida anterior, volveré a pecar y a errar y a caer en las mismas vulgaridades, en las mismas miserias, en los mismos errores que cometí en mi vida anterior. Pedro, por un lado mejor, mira... Caer de nuevo y vivir de nuevo la misma experiencia, aunque no lo recuerde. Mira, nosotros... ¿Para qué me sirve? Te voy a decir una cosa, hay cosas que es mejor haber olvidado. Imagínate que tú y yo, que no fuimos ni emperadores, ni faraones, ni nada por el estilo, fuimos seres humanos, a lo mejor comerciantes, a lo mejor no éramos ni siquiera eso, éramos a lo mejor verdugos, dedicábamos a hacer ciertas cosas, recordar y encontrarnos a toda esa gente a la que lastimamos y dañamos. La naturaleza es muy sabia, nos dice, olvida y tienes la oportunidad de empezar nuevamente para poder corregir. Que hay errores que vamos a repetir, estoy de acuerdo, las lecciones por eso nos las vuelven a presentar. Somos los únicos seres en este universo que nos tropezamos con la misma piedra 100 veces. Doctor Isaac Joly, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de esta Sociedad Teosófica Española, mil gracias.